Buenas tardes a todos los presentes. Gracias por dar respuesta positiva a nuestra invitación a un webinar más de la Sociedad Química de México. Recordamos que en esta nueva organización que estamos haciendo de la Sociedad Química de México, queremos compartir, y gracias al doctor ahora Simón López Ramírez, que es nuestro expositor en este webinar, es las experiencias que se tienen en trasladar desde la investigación fundamental al desarrollo tecnológico. Entonces, para nosotros, y agradecemos infinitamente que el doctor Simón López Ramírez haya aceptado nuestra invitación, y con el webinar Desarrollo de Alternativas Tecnológicas Eficientes para incrementar la extracción de petróleo en yacimientos petroleros. Y el objetivo es realizar con mayor certeza la planeación, el diseño y el desarrollo de procesos de extracción de hidrocarburos con el uso racional de insumos para incrementar el factor de recuperación y las reservas de campos maduros en el territorio nacional. Entonces, lo que vamos a hacer es, les digo, vamos a presentar, es el doctor Simón López Ramírez, de la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México, el moderador, soy el que habla, que soy el doctor Ignacio González, que soy el presidente nacional de la Sociedad Química de México. Me voy a permitir leer el currículum del doctor Simón López Ramírez. Es profesor de carrera titular B de tiempo completo, asociado al Departamento de Ingeniería Química en la Facultad de Química UNAM, con la especialidad en Ingeniería de Procesos de Extracción de Hidrocarburos. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores nivel 2. Dentro de sus experiencias destacan las siguientes actividades: profesor a nivel licenciatura y posgrado, líder de proyectos de servicios, investigación y desarrollo tecnológico en temas relacionados a recuperación mejorada de hidrocarburos, desarrollo de procesos por inyección de químicos, espumas y modificadores de mojabilidad en el campo Cantarell, región marina noreste, desarrollo de procesos de combustión in situ para el campo Cárdenas, región sur, desarrollo de procesos de desplazamiento miscible con CO2 para el campo Coyotes, región norte, aseguramiento de la producción, daño a la formación, consultor nacional e internacional en la industria petrolera. Como ven, este currículum, yo como investigador fundamental de ciencia fundamental, es un sueño, es poder ver cómo podemos aplicar la ciencia fundamental a algo y a un problema nacional, que es la extracción de hidrocarburos. Le cedo la palabra al doctor Simón López Ramírez, agradeciéndole una vez más el que haya aceptado nuestra invitación. Adelante, doctor Simón. Muy buenas tardes, soy Simón López. Antes de iniciar, pues quiero agradecer profundamente a la Sociedad Química de México por darnos este foro y esta oportunidad de compartir con ustedes esta experiencia que hemos vivido dentro de la Facultad de Química, y todo esto a través del doctor Ignacio González Martínez, que reconozco siempre este propósito que tiene el doctor de integrar instituciones, individuos, industria, ¿verdad?, para un objetivo común que es México. Bien, yo soy Simón López Ramírez, profesor titular de tiempo completo en la Facultad de Química y actualmente jefe de la Unidad de Servicios para la Industria Petrolera. Esta unidad es parte de la coordinación de unidades de servicios de la misma Facultad de Química, liderada esta coordinación por el doctor José Fernando Barragán Aroche, cofundador también de esta unidad de servicios para la industria petrolera. Ahí está mi correo electrónico y mi celular por si alguien desea contactarnos. Bien, entonces el propósito de este seminario es mostrarles a ustedes aspectos fundamentales de la tecnología de recuperación o extracción de aceites que le llamamos secundaria y mejorada. Y además aprovecharé el foro para dar a conocer también esta infraestructura, esta unidad que contamos dentro de la Facultad de Química. Y también aprovecharé la oportunidad, este foro, para mostrarle a ustedes cómo fue este proceso que dio origen también a esta unidad. Bien, los integrantes de nuestra unidad están mostrados aquí en esta diapositiva. Tenemos varias áreas y al mismo tiempo varias especialidades que convergen en esta unidad. Tenemos personal de orgánica para la síntesis, diseño, desarrollo de productos químicos. Tenemos personal de ingeniería química que está más enfocada en el desarrollo de los procesos. Personal de ingeniería petrolera, que es la que nos orienta en la parte de la aplicación.
personal de campo, que es la encargada de ejecutar todos estos desarrollos ya a nivel de campo, y la parte muy importante también de simulación numérica y yacimiento, básicamente conformadas por ingenieros petroleros o posgrado en ingeniería petrolera, que nos ayudan a entender los cambios que estamos provocando dentro del yacimiento, qué beneficio tiene desde el punto de vista del flujo de fluidos. ¿Cuál es el propósito de la UCIP? Es investigar, desarrollar y evaluar tecnologías acordes a los retos que la industria petrolera nacional plantea en la actualidad para mejorar la extracción de hidrocarburos del país y brindar apoyo científico, tecnológico y de servicios para la industria petrolera, básicamente nacional. El origen de la unidad de servicios para la industria petrolera es los fondos ENER-CONACYT de hidrocarburos, en un proyecto muy importante que inició en el año 2014-2015, y además, pues otros proyectos en paralelo, ¿verdad? De estos mismos fondos. Asimismo, también hemos utilizado fondos de estímulos a la investigación del CONACYT, y también una fuente importante de recursos para que esta unidad pudiera concretarse son a través de proyectos de servicios tecnológicos, ¿no? Proyectos de servicios a la industria. Todo esto es lo que ustedes verán, la infraestructura que ustedes verán, pues es el producto de todas estas contribuciones a través de todos estos tipos de fondos y proyectos. La experiencia de grupo de trabajo, pues comienza desde el año 2005 a través de desarrollo de procesos de recuperación para campos, por ejemplo, Cárdenas, Angosturas, inyección de aire, extracción de aceite pesado para Cantarell, diseño de sistemas espumantes, modificadores de mojabilidad, geles, para Chicontepec, desarrollo de geles, la parte biotecnológica, inyección de CO2, para J. Bermúdez, y desarrollo de surfactantes, espumantes, inyección de geles. Esos son proyectos de servicios, pero que tienen con el propósito de desarrollo tecnológico. Tenemos proyectos también de investigación que han fortalecido al grupo, diseño de surfactantes, inhibidores pesantes asfaltenos, etcétera. Hemos trabajado, por ejemplo, para el caso de Colombia, para el desarrollo de procesos, ¿no? Sistemas espumantes para diversificar el flujo de gases dentro del yacimiento, desarrollo de geles con empresa petroquímica Beta, y actualmente tenemos un proyecto importante que es desarrollo de un proceso de recuperación mejorada para el campo Poza Rica. Tenemos también evaluaciones de aceite extrapesado con tecnología, nanotecnología. Actualmente tenemos proyectos en desarrollo. Tenemos proyectos de desarrollo para el complejo Poza Rica, y estamos trabajando en conjunto con Pemex en el desarrollo de procesos de Smart Waters, inyección de agua inteligente, para el campo Mulach, Tlacame, Job, Balam, Ayachil, Sigil. Y proyectos realizados recientemente, pues es la lista que ustedes ven ahí, ¿no? Entonces, afortunadamente, en estos tiempos también difíciles de pandemia, por fortuna, el grupo ha seguido trabajando con todos los cuidados que merece este tipo de situación, ajenas a nosotros, y con todo el apoyo de la institución también para que podamos cumplir en tiempo y forma con lo que demanda nuestro cliente, ¿verdad? Bien, entonces, como ustedes saben, la cadena de valor del petróleo pues incluye tres aspectos recientemente reagrupados como upstream, midstream y downstream. El upstream es todo lo que involucra la explotación del aceite hidrocarburo. Midstream, el almacenamiento, procesamiento, transportación, comercialización del hidrocarburo. Y downstream, refinación y distribución de estos hidrocarburos. Nosotros, dentro de la UCIP, estamos enfocados, nuestra fortaleza es la parte upstream, específicamente en el diseño de procesos de recuperación mejorada y secundaria. ¿Cuál fue el origen o por qué iniciamos hace unos años que empezamos en su momento, Fernando Barragán, yo y Cecilia Durán, nos planteamos un propósito por qué generar este centro, ¿verdad? ¿Cuál podría ser la diferenciación de este centro a nivel nacional? Y en su momento, pues vimos algunos detalles, por ejemplo, de que muchos de estos estudios, bueno, específicamente existe el Instituto Mexicano del Petróleo que puede atender, pero también debido a la
gran demanda que tiene Pemex, pues muchos se nos iban o se nos siguen yendo a Estados Unidos o al extranjero, ¿verdad? Entonces, en ese entonces nos planteamos un sueño de tratar de capturar todos esos recursos que iban a instituciones en el extranjero, porque además, digamos, lo que se solicita no está fuera de nuestro alcance dentro de las instituciones a nivel nacional. Entonces, eso fue una motivación muy especial para nosotros crear este grupo. Pero, digamos, para que este grupo o esta unidad pudiera tener sentido, pues esto estuvo alineado básicamente a lo que está actualmente sufriendo nuestra industria petrolera nacional. En la gráfica, en esta gráfica ustedes pueden ver el comportamiento de la producción de hidrocarburos a nivel nacional a través de estos años mostrados en la abscisa. Y ustedes pueden identificar básicamente este punto máximo de producción en el 2004. Producíamos cerca de 3.5 millones de barriles por día de petróleo. Y para el 2020, 2021, pues esta producción ha decaído, ¿no? A 1.7 millones de barriles por día. Este decaimiento en la producción de hidrocarburos, bueno, antes de continuar, me gustaría aclarar ciertas cosas con relación al lenguaje que uso. Yo estoy más adaptado al lenguaje de la ingeniería petrolera pero es necesario aclararlo porque tal vez para algunos de ustedes no les guste escuchar la palabra producción de hidrocarburos, ¿verdad? Porque en principio no hay una transformación. Insisto, mi lenguaje está adaptado para la industria petrolera y pido disculpas para aquellas personas que tal vez se sientan que estoy faltando al lenguaje, ¿no? Pero bueno, mi lenguaje ha estado adaptado ya. Bueno, entonces básicamente esa caída en la producción nacional es consecuencia de un yacimiento muy importante que tenemos en México, que es el yacimiento ACAL. Es un yacimiento carbonatado, naturalmente fracturado, que en el pico máximo también aportaba con 2 millones de barriles por día y actualmente, bueno, anda en 42,000 barriles. Esto es una caída impresionante de la producción de aceite. Y otro yacimiento importante también es un yacimiento carbonatado, no fracturado en principio, como el Campo Poza Rica, que producía 14,000 barriles y actualmente 8,000, ¿no? Entonces, esto en realidad es una motivación muy fuerte de qué hacer, cómo contribuir a la industria para tratar de reducir este efecto negativo en la caída en la producción de hidrocarburos a nivel como país, ¿no? Además, bueno, en ese entonces, en el año 2010, Pemex también viendo esta situación, pues lanza por ahí una serie de metas, ¿verdad? En la cual ellos establecen ser la empresa líder en recuperación mejoradas para yacimientos naturalmente fracturados. Y ahorita vamos a ver por qué. Y además dice siendo competitivos en yacimientos homogéneos. Eso implica, por ejemplo, que a nivel mundial los yacimientos más estudiados, digamos, son yacimientos homogéneos y los fracturados merecen una atención especial porque implican otros retos complicados que tenemos que ir atendiendo durante el desarrollo tecnológico. Bien, entonces el proceso de explotación de petróleo, hidrocarburos, básicamente están identificadas, son 3 etapas que definen ese proceso, ¿no? Inicialmente, cuando se perfora y se alcanza el yacimiento petrolero, existe energía, presión dentro del yacimiento como consecuencia de la columna litostática en ese sistema, ¿no? Entonces existe una presión importante dentro del yacimiento, se perfora, se alcanza ese objetivo y comienza la producción de hidrocarburos, ¿no? Un yacimiento petrolero, pues es un sistema en donde coexiste agua, aceite y roca. Entonces, ahí hay fuerzas fenómenos de superficie, digamos, que están por ahí participando y el asunto es que el producto de estas balance de fuerzas que se pudieran presentar en este sistema es el tipo de yacimiento que tenemos, ¿no? Digamos, si hay yacimientos que tienen mojabilidad al aceite, al agua, como lo veremos más adelante, entonces la energía del yacimiento más, digamos, el tipo de yacimiento va a ser que esa sea suficiente para producir hidrocarburos en una primera etapa. Del 100% de hidrocarburos, recuerden que hay agua, aceite y roca, del 100% del hidrocarburo que está disponible en el yacimiento,
en principio, una buena administración del yacimiento nos pudiera llevar a una producción del 15% de ese aceite que está ahí, ¿no? Digamos que del 100% de fluidos que hay en el yacimiento, digamos que pudiera ser, no sé, se me ocurre, 70, 60, 90, 80% es de aceite y 10% de agua. De ese 80% de aceite se puede extraer a lo más 15% en la etapa primaria, aprovechando la energía del yacimiento. Cuando esa energía se agota, es necesario hacer algo dentro del yacimiento. Y lo más, digamos, el proceso convencional de extracción o explotación del aceite indica que en la siguiente etapa tendríamos que restaurar esa energía. ¿Cómo? A través de la reinyección de fluidos que existen en el yacimiento. Por ejemplo, el agua que producimos se puede reinyectar para evitar que esa presión o que se mantenga la presión en el yacimiento, ¿verdad? O el gas también que se está produciendo se puede reinyectar. A eso le llamamos recuperación secundaria. El éxito de esa recuperación también dependerá del tipo de yacimiento. Si es fracturado, si le gusta el agua, si le gusta el aceite, ya veremos qué implica todo eso, ¿no? Entonces, con ese proceso de recuperación secundaria, podemos incrementar a un 20% más de ese 80% de aceite que hay ahí disponible en el yacimiento. Llega un momento en que, bueno, a partir de la recuperación secundaria podemos decir que esos yacimientos son maduros y en principio tenemos que hacer algo para modificar el equilibrio dentro del yacimiento y podamos tener una recuperación extra de hidrocarburos. Entonces, comienza la etapa de recuperación mejorada, en la cual justamente tiene el propósito de alterar el equilibrio físico-químico dentro del yacimiento, la interacción entre el agua, el aceite, la roca, el movimiento de algunos componentes entre el aceite, el agua y la roca. Tenemos que buscar la manera de cómo favorablemente promover que ciertas relaciones de fuerzas favorezcan la expulsión o el movimiento, digamos, del aceite hacia los postproductores. Como estamos interviniendo el yacimiento a través de cambiar ciertas propiedades, entonces eso está clasificado como recuperación mejorada. La UCIP está trabajando en proyectos de recuperación secundaria y en proyectos de recuperación mejorada. Los proyectos actuales de recuperación secundaria, que es reinyección de agua o inyección de agua, caen también dentro de la clasificación de recuperación mejorada, porque actualmente Pemex está muy interesado en el desarrollo de procesos en donde básicamente el propósito es modificar la concentración o la fuerza iónica de la misma agua a través de la dilución o procesos de separación de ciertos iones para que promover el intercambio de algunos componentes del aceite al agua y eso promueve el cambio de mojabilidad, como lo vamos a ver más adelante, y eso favorece también la extracción de hidrocarburos, ¿verdad? Entonces, actualmente, digamos, ya es más difícil separar un proceso de recuperación mejorada con secundaria porque la recuperación secundaria ya implica también cierto cambio en propiedades físico-químicas en el yacimiento. Existen diversos y muy variados procesos de recuperación mejorada. Al final todos tienen un mismo propósito y lo vamos a ver en diapositivas posteriores. Estos básicamente se agrupan en no térmicos y térmicos. Los no térmicos, pues es inyección de químicos, tensoactivos, polímeros o solventes como CO2 o hidrocarburos ligeros. Y los térmicos, pues inyección de vapor, combustión in situ dentro del yacimiento, ¿no? Cada uno de ellos con cierto propósito que veremos más adelante. Entonces, en el mundo, en esta gráfica del lado izquierdo, estoy presentando la experiencia que manifiesta sobre el desarrollo de proyectos de recuperación mejorada, ¿no? Ustedes pueden ver que hay básicamente dos tipos de yacimientos. Los procesos están clasificados de acuerdo al tipo de yacimientos donde se van a aplicar, digamos, ¿no? Y el tipo de proceso. Por ejemplo, para yacimientos de tipo sandstone o areniscas, que básicamente son silicoaluminatos, ahí se han aplicado de manera exitosa métodos térmicos, métodos químicos, procesos de inyección de gases, CO2, ¿verdad? Pero para los yacimientos carbonatados, aquí está la gráfica en pastel, digamos, la cantidad de procesos de recuperación mejorada es mínima, ¿verdad? Y básicamente predomina la inyección de solventes, ¿no? La inyección de químicos es casi nada, muy baja, la inyección de térmicos es baja,
¿no? Porque implica ciertos retos que ya mencionaremos más tarde. Entonces, a nivel mundial, la experiencia básicamente es sobre yacimientos de areniscas. No sé si por desgracia o por fortuna, digamos, en México, como se muestra en esta gráfica, básicamente el tipo de yacimiento que tenemos son yacimientos naturalmente fracturados, ¿verdad? El 70% de nuestro petróleo están en este tipo de yacimientos, ¿no? Perdón, el 70% del yacimiento es del tipo naturalmente fracturado y el 30%, digamos, puede ser de arenisca o no fracturado. Pero de acuerdo a esta gráfica, hay poco desarrollo para este tipo de yacimiento. Entonces, por eso digo que por fortuna o por desgracia, México, esa es la situación de México. Por fortuna para nosotros, porque existe un nicho de oportunidades, porque no hay experiencia suficiente a nivel mundial que pudieran de alguna manera tropicalizarse, porque así también estamos acostumbrados en México. Prácticamente si funciona en tal lado, debe de funcionar en México. Eso pues no es tan sencillo porque lo que ha funcionado básicamente ha sido aquí, pero ahora tenemos básicamente aquí, ¿no? Entonces eso nos permite a nosotros o nos da toda la justificación para hacer investigación y saber que efectivamente tiene una aplicación directa en la industria nacional, ¿no? Básicamente nuestras reservas están en el tipo de yacimientos fracturados. La idea con el desarrollo de procesos de recuperación mejorada es movernos entre el tipo de aceite que tenemos disponible en el yacimiento. Las reservas probadas o 1P es esa cantidad de aceite que está en el yacimiento que podemos extraer con tecnologías convencionales y económicamente disponibles y accesibles, ¿no? Rentables, ¿no? Y existe una probabilidad del 90% de que podamos extraer ese hidrocarburo. Entonces, ese volumen valioso de aceite se le considera como un OP. Los procesos de recuperación mejorada tienen el propósito de aquellos yacimientos, aquellos aceites que tienen 2P, o sea, que requieren que el porcentaje de éxito para su extracción es más bajo, por ejemplo, el 50%, tratar de que con esas tecnologías, que además debe ser accesible y económicamente también, con un mejor impacto económico, pueda pasar a hacer reservas 1P, ¿verdad? Que es el propósito de nuestro trabajo, ¿no? Digamos, proveer de esas tecnologías económicamente disponibles para que se pueda extraer la mayor cantidad de aceite, ¿no? Bien, me gustó mucho esta frase porque dice que el proceso de inyección de recuperación mejoradas por inyección de químicos, álcali, surfactante y polímero, dice que es un proceso, un método de recuperación de aceite que se ha aplicado tradicionalmente en yacimientos de tipo areniscas, aluminosilicatos, pero que actualmente no hay, al menos en Estados Unidos y en el mundo también, reportados casos de la aplicación de estos procesos en yacimientos del tipo carbonatado, ¿verdad? Eso básicamente es una gran motivación para nosotros, el saber que lo que estamos haciendo en realidad está en la vanguardia de la tecnología por la situación que no en todo el mundo tampoco hay este tipo de yacimientos, ¿no? Bien, entonces, para lograr lo anterior, digamos, para que nosotros podamos desarrollar la tecnología en yacimientos naturalmente fracturados, carbonatados, pues requerimos de ciertas herramientas, ¿no? Que inicia, y entonces la UCIP ha desarrollado un tren de desarrollo tecnológico, ¿no? Entonces, este tren de desarrollo tecnológico comienza con la investigación básica, ¿no? Entender a escala de nano, cómo se comportan ciertas moléculas, sus propiedades, qué efectos pudiera tener en propiedades ya a escala macroscópica, cómo interactúan los fluidos a esa escala. Entonces, es una investigación básica que para nosotros es fundamental para el desarrollo de tecnología. Después hay una parte de caracterización del sistema roca-fluidos, evaluación tecnológica, simulación numérica y yacimiento, hasta llegar a pruebas piloto. Este tren de desarrollo es lo que tenemos implementado para poder atender la necesidad de la industria nacional. Para pasar de la investigación básica a pruebas piloto, pues además tenemos que cumplir con la normatividad obligatoria que demanda el cliente y con la parte de calidad y la parte ambiental. Eso es una condición necesaria para que nosotros podamos desarrollar tecnología. Tenemos que siempre tener la visión integrada de todo esto, ¿no? Entonces, la UCIP básicamente está enfocada en el diseño, desarrollo y pruebas pilotos de los procesos de recuperación mejorada. Para llegar a la masificación, pues se requieren alianzas tanto del mismo cliente o con
empresas, ¿verdad?, que tienen esa capacidad, ¿no? Empresas petroleras que tienen esa capacidad. Sin embargo, lo que hemos generado o lo que generamos a la escala de diseño, desarrollo y pruebas piloto es la base para la masificación de la tecnología. Bien, vamos a comenzar con los aspectos fundamentales que rigen los procesos de recuperación mejorada en los yacimientos petroleros. ¿Cómo medir la cantidad de aceite que podemos extraer dentro del yacimiento? Bueno, pues tenemos un parámetro que es el factor de recuperación de aceite, que es la E que ustedes ven en esta ecuación. Esta ecuación es muy interesante porque dice la eficiencia global de extracción de hidrocarburos dentro de un yacimiento es la contribución de dos elementos muy importantes. Lo que sucede a la escala macroscópica y lo que sucede a escala microscópica. ¿Qué significa esto? Lo que sucede a escala macroscópica es cómo está estructuralmente, cómo está conformado un yacimiento petrolero. Un yacimiento petrolero es el producto o la consecuencia de muchos eventos que toman millones de años, la diagénesis, el movimiento de la Tierra, va generando estructuras con alto grado de complejidad estructural, con alta heterogeneidad dentro del yacimiento. Puede ser no fracturado, pero altamente heterogéneo, o puede ser fracturado, que ya es altamente heterogéneo también, ¿no? En ambos casos, en todos los casos, la parte geométrica o estructural del yacimiento es un factor clave para los procesos de recuperación mejorada. Si nosotros no consideramos esa situación dentro del yacimiento, cualquier tecnología que hagamos, que desarrollemos en el laboratorio, que es la escala microscópica, no tiene sentido, ¿verdad? Porque la eficiencia global es el producto de la eficiencia a nivel macroscópico y la eficiencia a nivel microscópico. La eficiencia a nivel microscópico es cómo se mueven los fluidos dentro del yacimiento. ¿Por qué el aceite le gusta estar en el centro o pegado a la pared? ¿Por qué el aceite se retiene en el medio poroso? ¿Por qué el agua fluye libremente? ¿Por qué? Todo eso, entender todo eso y buscar los mejores factores para que el aceite se pueda mover a los pozos, ese estudio es considerado como el aspecto microscópico. En fin, por ejemplo, de los mejores procesos que hay para recuperar o extraer aceite de un yacimiento petrolero es ya la inyección de solventes miscibles, por ejemplo, el CO2. El CO2, bajo ciertas condiciones, desarrolla un proceso que le llamamos miscibilidad a múltiple contacto. O sea que en principio, a una presión y temperatura puede estar en dos fases, pero como consecuencia del movimiento del CO2 dentro del yacimiento puede desarrollar miscibilidad y por lo tanto puede expulsar más aceite hacia los pozos o mover más aceite hacia los pozos productores. En fin, a nivel de laboratorio, es probable que sí hayamos definido ese diseño y observemos que empuja con una gran eficiencia cercana al 100% al aceite hacia el postproductor. Aunque tuviera el 100% de eficiencia a esta escala, si la escala macroscópica dice que es un yacimiento altamente heterogéneo, entonces este puede ser 0 y este puede ser 100. 100 por 0 da 0, ¿no? Por eso es muy importante ambos aspectos, no perder de vista el aspecto macroscópico, ¿no? No solo el microscópico. Y para eso nosotros también tenemos que desarrollar herramientas, como lo hemos hecho, para entender la heterogeneidad a esa profundidad, a través de trazadores que hemos desarrollado. Bien, dentro de los aspectos macroscópicos, básicamente lo resumo con esta animación que estoy presentando, les voy a presentar. Un segundo. Ok. Este video que les voy a presentar emula un yacimiento estratificado. Ustedes, este es el mismo sistema, nada más que son dos videos que están acoplados. Este sistema, en la parte inferior, tenemos dos estratos que está contrastado con diferentes colores que tienen permeabilidades diferentes. La permeabilidad o conductividad, digamos, del estrato superior es 11.2 veces mayor que el estrato inferior. O sea, el fluido se le facilita fluir más por el estrato de arriba que por el estrato de abajo. Este es un yacimiento, ¿no? Pero emulado en un laboratorio. Entonces, ustedes van a ver en este video esos estratos
pero el estrato está conformado con partículas de vidrio justo para ver este comportamiento que estamos observando, que se pudiera presentar en un yacimiento. Voy a correr el video. Ustedes ven, primero, por favor, refiéranse al video de la parte inferior. Si en este estrato yo inyecto agua, que en este caso lo hemos trazado con un color azul, ustedes pueden ver básicamente que el agua se está moviendo por el estrato de mayor conductividad. Es lógico, ¿no? Tiene menos resistencia el agua para fluir en este estrato. Y en el estrato inferior, pues dejamos atrapado ahí una cantidad de aceite porque el agua, simplemente por el asunto estructural de este yacimiento, se está moviendo preferencialmente por la parte superior. Entonces, ¿qué hacer para mejorar la eficiencia de barrido en este yacimiento? Pues hacemos lo de arriba, ¿no? Ustedes en la parte superior es el mismo sistema, pero únicamente lo que hemos hecho es, hemos incrementado la viscosidad del agua con un polímero. Entonces, ustedes pueden ver que el desplazamiento de arriba es más como flujo pistón, ¿no? De acuerdo a nuestros cursos de reactores, ingeniería de reactores, es un flujo pistón, ¿no? Mientras que en el de abajo es un flujo que está canalizado por la región de alta conductividad. Entonces, aquí, para mejorar la escala macroscópica, hemos inyectado un polímero dentro del agua, hemos dispersado el polímero en el agua y estamos inyectando ese sistema en nuestro yacimiento petrolero para lograr justo una eficiencia de barrido mejor dentro del mismo. ¿Qué tipo de polímeros hay? Pues hay diferentes tipos. Básicamente existen los sintéticos que son base poliacrilamida, pero también están los naturales, se me fue el nombre, pero hay naturales, sintéticos, semisintéticos. ¿Cuál es la idea? Pues desarrollar polímeros que sean resistentes a la temperatura de yacimiento, la salinidad del medio, ¿verdad? La dureza del medio, el pH del medio, ¿verdad? El propósito es y entonces todo se reduce a una parte química de desarrollo de polímeros. Los polímeros naturales son bases celulosa, ¿verdad? Hay polímeros que tienen cargas, aniónicos, catiónicos, no iónicos. Muchas veces es mejor un no iónico porque no le altera, no se ve afectado por la dureza del medio. Esa es la base de desarrollo de tecnología, encontrar ese polímero ad hoc para tener un mejor desempeño dentro del yacimiento, ¿verdad? Otra característica desde el aspecto macroscópico es que a veces, por ejemplo, aquí simbólicamente en la diapositiva, en la imagen del lado derecho, estoy mostrando, lo verde implica que es el aceite y estamos inyectando agua a un yacimiento. Tenemos el pozo inyector y el pozo productor. A veces, cuando hay un alto contraste en la viscosidad de los fluidos, por ejemplo, la viscosidad del aceite puede ser muy alta comparada a la viscosidad del agua, el agua se va a canalizar o va a formar dedos dentro del aceite y entonces esta digitación del agua va a hacer que la eficiencia de barrido sea baja en este cuadrante, ¿verdad? Si nosotros aumentamos la viscosidad del agua, ¡pum! Tenemos este tipo de comportamiento, un frente más homogéneo para empujar todo este aceite al postproductor. Entonces, en ambos casos, en ambas situaciones que tiene que ver con la parte estructural del yacimiento y con las propiedades, en este caso de viscosidad, principalmente entre los fluidos, se puede controlar a través de el incremento de la viscosidad del agua o la reducción de la viscosidad del aceite. Incrementar la viscosidad del agua, pues es relativamente fácil, es con un polímero, ¿verdad? Aquí la pregunta es qué tipo de polímero es. Entonces hay que hacer una serie de investigaciones para encontrar ese polímero. ¿Cómo podemos modificar la viscosidad del aceite? Pues inyectando tal vez un solvente, ¿verdad? Que lo haga menos viscoso para que se pueda mover, incrementando la temperatura, no sé, hay muchas opciones, ¿no? Muchos químicos que podríamos estar desarrollando. También para controlar el aspecto estructural del yacimiento, es posible que nosotros bloqueemos, por ejemplo, esta zona que ya se barrió, pues hay que bloquearla porque ya el aceite que estuvo ahí ya se produjo. Entonces podemos inyectar geles, ¿verdad? El gelante es una solución, que es una dispersión de polímeros y entrecruzante que se inyecta en el yacimiento. La temperatura es el catalizador para que se inicie este proceso de polimerización y se forme un gel, una gelatina dentro del yacimiento en esta zona de alta conductividad para que si volvamos a inyectar agua, esta se vaya por esta zona no barrida que dejó una gran cantidad de aceite disponible, ¿verdad? Para ser extraído. En fin, este es
el aspecto macroscópico que siempre debemos tener en mente y algunas alternativas tecnológicas que existen para poder controlar esa desventaja que es la heterogeneidad del yacimiento y desventaja en términos de propiedades entre el agua y el aceite, la viscosidad. El aspecto microscópico en el aspecto microscópico, básicamente está reducida en esta diapositiva, es aquí arriba. Aquí, recuerden ustedes que el sistema petrolero, el sistema del yacimiento petrolero es un sistema que incluye la fase acuosa, la fase oleosa y la roca, ¿no? Simbólicamente la roca está representada con estos granos en amarillo, el agua en azul y el petróleo en negro. Esta roca, así como está planteada esta animación gráfica, da la impresión que es mojado por agua, porque si se dan cuenta, el agua es la que moja a la superficie de la roca, ¿verdad? Entonces, si un yacimiento tiene petróleo y si inyectamos agua, la cantidad de aceite que extraemos es alta, porque como el aceite está localizado básicamente en medio de las gargantas de poro, digamos que es fácil la extracción, ¿verdad? Sin embargo, después de la inyección de agua como recuperación secundaria, habrán ganglios de aceite, gotitas de aceite entrampadas en el medio, que por cuestiones de capilaridad no pueden salir, ¿verdad? Entonces, esta gotita queda entrampada porque, insisto, la parte de capilaridad que tiene que ver con la mojabilidad de la superficie, la tensión interfacial, no puede movilizarla hacia el pozo productor. Entonces, este volumen de aceite que está aquí es el producto de estas fuerzas que gobiernan la cantidad de aceite que está remanente en ese sistema. Las fuerzas son fuerzas capilares, fuerzas viscosas y fuerzas gravitacionales, que actúan en diferentes sentidos. Unas favorecerán el movimiento de la gotita hacia el pozo, otras la retendrán, ¿no? Dependerá del tipo, cómo están actuando cada una de estas fuerzas. Entonces, nuestra primera aproximación al desarrollo de procesos de recuperación es entender esas fuerzas. Y además, esas fuerzas se pueden capturar a través de números adimensionales como el número de capilar, el número de Bond. El número de capilar, por ejemplo, relaciona las fuerzas viscosas, que es el gasto y viscosidad del agua, entre las fuerzas capilares, que es el denominador. Y el número de Bond relaciona fuerzas gravitacionales, diferencia de densidad, gravedad, permeabilidad de la roca y fuerzas capilares. En ambos casos tienen el mismo denominador, que son las fuerzas capilares. Entonces, ¿qué implica un proceso de recuperación mejorada a escala microscópica? Eso lo estoy representando con este diagrama que estoy señalando. Básicamente, en el medio poroso, como este que está aquí arriba, pudiera haber un 50% de aceite entrampado que no se puede mover hacia el pozo porque las fuerzas capilares la retienen, ¿no? Entonces, ¿de qué manera nosotros podemos reducir esa cantidad de aceite que está entrampado de 50 al 10%? Digamos, imagínense producir un 40% de ese aceite que quedó allá abajo. Eso lo podemos observar a través del comportamiento de esta gráfica. Esta gráfica dice que si nosotros somos capaces de modificar o incrementar el número de capilar en al menos 3 órdenes de magnitud, entonces nosotros estamos hablando que podemos producir hasta 30% más, de acuerdo a esta gráfica simbólica, de petróleo en ese yacimiento. La manera más fácil de incrementar estos números adimensionales es a través de la reducción de la tensión interfacial agua-aceite. La tensión interfacial en el agua-aceite ronda alrededor de 30 a 35 dinas sobre centímetros. Si somos capaces de bajar esa 30 dinas a 0.03, 3 órdenes de magnitud, entonces estamos hablando de que tenemos un proceso de recuperación mejorada porque estamos modificando, estamos reduciendo esa fuerza capilar que mantiene al aceite entrampado en el sistema poroso, ¿no? ¿Ok? Entonces, sabiendo que necesitamos reducir la tensión a 3 órdenes de magnitud, entonces el reto es ahora qué producto químico, qué tensoactivo puede reducir, tal vez muchos, pero hay que cumplir con ciertas condiciones. Por ejemplo, que ese tensoactivo sea estable a condiciones de temperatura que puede ser hasta 130 grados centígrados. Que ese tensoactivo no se degrade
¿no? Por este efecto de la temperatura, pero también en el sistema hay alta dureza, iones de calcio, magnesio, que están por ahí disponibles en el agua, que también tienen un efecto sobre la descomposición de esas estructuras tensoactivas, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de procesos, sabemos que necesitamos un tensoactivo, pero desde el punto de vista químico es encontrar ese tensoactivo ad hoc, ¿verdad? Y dependerá del tipo de yacimiento, porque veremos que los de arenisca tienden a tener cierto tipo de superficie y los de carbonato cierto tipo de superficie. Entonces, para cada uno de esos yacimientos hay que encontrar el tensoactivo ad hoc, ¿no? Bien, entonces, la mojabilidad, que es uno de los factores en el denominador de los números adimensionales, es algo fundamental para la extracción de hidrocarburos. Entonces, bien, todas las superficies, ya sea de arenisca o carbonatos, son, cuando están limpios, estas superficies son mojados por el agua. Entonces, ¿por qué entonces tenemos yacimientos de tipo mojados por aceite? Bueno, ese es un proceso que se da en el yacimiento, en el cual algunos componentes, por ejemplo, los ácidos carboxílicos, y de acuerdo a Logdell, coeficiente de distribución, dependiendo del pH, se sienten más cómodos en el agua que en el aceite, ¿no? Del pH o la concentración de iones también, ¿no? No sé si por ahí están familiarizados con estos procesos que se le llaman salting in, salting out, de cómo alterar la solubilidad de algunos componentes del aceite por cambiando la fuerza iónica del medio. Eso es algo que nosotros aprovechamos para mover de un lado a otro los ácidos carboxílicos, porque en algunos casos nos benefician, en otros no, depende del tipo de yacimiento. Pero básicamente entonces la mojabilidad tiene que ver con esa migración de los ácidos carboxílicos al agua. Entonces, cuando pasan al agua, adquieren cierta carga, son tensoactivos naturales, cargas negativas, tensoactivos duros de cabeza dura, que le gusta interactuar con cargas positivas y se van absorbiendo poco a poco y la roca termina siendo mojable al aceite, ¿verdad? Esta condición es desfavorable para el movimiento de los fluidos dentro del yacimiento. Entonces, el propósito como recuperación mejorada es cambiar este ángulo de contacto. Este es un sistema que estamos evaluando a condiciones de yacimiento. En la parte superior tenemos roca, tenemos agua y una gotita de aceite. Entonces, evidentemente aquí se observa que esta gotita moja la superficie, esta gotita de aceite moja la superficie y eso no es conveniente porque el aceite le gustaría estar dentro del yacimiento. Entonces, tenemos que buscar la forma de cambiar de una mojabilidad al aceite a una mojabilidad al agua. Y para eso hacemos uso de diferentes tecnologías. Por ejemplo, podemos inyectar tensoactivos catiónicos que formen el par iónico con los carboxilatos naturales. Es una manera de separar, de desorber los tensoactivos que se han absorbido en la roca. La otra es, por ejemplo, la inyección de ciertos iones, por ejemplo, iones de sulfato que se pueden absorber sobre la superficie y desorber los carboxilatos. O el incremento de temperatura también en los yacimientos, ¿no? El incremento de temperatura debilita la interacción de los tensoactivos naturales con la superficie mineral. ¿Ok? Bien, ¿cuál es la diferencia básica entre un yacimiento de tipo arenisca y carbonato? Pues esto lo hemos, básicamente está reducido en esta diapositiva. Aquí hemos medido el potencial Z de una arenisca y un carbonato. El potencial Z de la arenisca indica que a los pHs del yacimiento que se mueve entre 6 y 8, básicamente el carbonato tiene carga positiva, mientras que la arenisca tiene carga negativa, ¿verdad? Esto es una información muy valiosa para nosotros porque a partir de esto es que comenzamos a hacer el diseño de nuestros productos químicos. Bien, entonces, comportamiento de fases es algo fundamental para el desarrollo que nosotros hacemos. Insisto, cómo se mueven los componentes entre el aceite y el agua a través de la modificación de la fuerza iónica? Recuerden ustedes que hay iones que le llamamos cosmotrópicos, caotrópicos, algunos favorecerán el salting in, salting out de procesos de este tipo. Entonces, nuestro trabajo aquí es entender ese proceso y qué impacto tiene en el comportamiento de fases. ¿Y qué tipo de comportamiento de fases? Normalmente un proceso de recuperación para que sea óptimo, eficiente, debe estar en comportamiento de fases tipo 3, de acuerdo al diagrama de Windsor, en la cual tenemos una interfase donde tenemos todo el tensoactivo ahí acumulado, ¿verdad?
un comportamiento de tipo 2 negativo, lo cual implica emulsiones de agua en aceite, se debe evitar porque esto hace que la viscosidad del aceite se dispare y eso es en contra de, estamos limitando el movimiento del aceite dentro del yacimiento. Entonces, el comportamiento de fases es algo fundamental en el desarrollo de esta tecnología. La tensión interfacial, simbólicamente estoy mostrando aquí la tensión entre el agua y el aceite, es una gota muy grande que se forma, esto es de 36 dinas. Si somos capaces de reducir la tensión a 0.2 dinas, básicamente ya no se forma esta gota, sino se forma una película continua entre el agua y el aceite, ¿verdad? ¿Eso qué implica? Imaginen ustedes esta gota grande moviéndose en este poro, pues le costará trabajo porque aquí hay presiones capilares que evitan que esta gota salga. Sin embargo, si logramos reducir esa tensión, esta gotita pues se va a enlargar y entonces se favorecerá su movilidad dentro del medio poroso. Simplemente es para concluir esta parte de que cómo podemos modificar nosotros el denominador que son las fuerzas capilares con tensión, el uso de surfactantes, CO2 visibles, porque en la miscibilidad la tensión es cero, álcalis, ¿no? Temperatura, calor, iones, ¿no? Hay diferentes alternativas disponibles que podemos hacer uso para modificar ese denominador. Les voy a mostrar este video, es un video muy, muy sencillito que grabamos hace muchos años, pero que ha servido mucho para mostrar de qué estamos, todo esto que he comentado, finalmente aterrizarlo en este video muy sencillo, ¿no? Este video, básicamente, estamos representando el sistema petrolero en el laboratorio, simbólicamente a baja temperatura, a baja presión, ¿no? Pero, y solo como fines demostrativos, porque un proceso de recuperación no puede ser demostrado con este video. Hay cosas, hay gráficas, hay comportamientos más complicados que hay que demostrarle al cliente de que se está beneficiando su yacimiento y lo vamos a ver en breve, ¿no? Bien, entonces, esta roca fue extraída del yacimiento y entonces se le añejó en agua y aceite tal como debe estar en el yacimiento y se colocó dentro del agua de formación, el agua que existe en el yacimiento. Se coloca, se añeja durante días y se observa que no hay producción de aceite. O sea, el aceite que estaba en este yacimiento ya se produjo y básicamente vino de esta zona fracturada que ahorita está ocupada por el agua. El agua migró y empujó el aceite. Pero hay aceite todavía. La pregunta es, ¿habrá aceite todavía disponible en este tapón que pueda ser extraído para incrementar ese factor de recuperación? Pues es lo que estamos mostrando, ¿no? Este sistema, este yacimiento ya no produce aceite. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Simplemente el agua que está rodeando a este sistema la hemos inyectado el tensoactivo. Aquí se observa la coloración, una coloración más opaca. Ese tensoactivo entra en contacto con este sistema, esta roca de yacimiento, este yacimiento, ¿verdad? Y entonces comienza un proceso de producción extra de aceite. ¿Sí? Esto es un proceso de recuperación mejorada. Si no inyectáramos ese tensoactivo, ese aceite que ustedes están observando que está saliendo en forma de una película, ese aceite no lo podemos extraer, necesitamos hacer algo. Pero este es un yacimiento fracturado, no podemos inyectar agua a mayor gasto porque todo se va por la fractura. Entonces tenemos que jugar con los procesos, fenómenos de superficies, la parte físico-química, ¿verdad? Para lograr este efecto de incremento en la producción de aceite, ¿no? Solo por la inyección de tensoactivos. Ese tensoactivo, en principio, debe ser resistente a la salinidad del medio, temperatura, dureza, todo lo que he estado comentando. ¿Ok? Bien. Entonces, insisto, para lograr lo anterior, se requieren una serie de herramientas. Investigación básica, caracterización del sistema roca fluido, evaluación tecnológica, que básicamente consiste en demostrarle al cliente desde el punto de vista de ingeniería petrolera, desde el punto de vista de yacimientos, qué beneficio él va a tener. La parte de simulación numérica de yacimiento, que integra todo lo que se ha desarrollado previamente, aquí está integrado, ¿no? Todo esto está integrado aquí en la simulación numérica de yacimiento. En una primera etapa para reproducirlo de laboratorio y después en la escala de yacimiento para que el cliente vea y nosotros veamos también qué impacto, qué beneficio tiene la inyección de químicos, ¿no?
En la parte de la investigación básica, herramientas muy importantes que contamos, nuestro grupo de trabajo cuenta con un excelente grupo de investigadores del área de orgánica que nos ayudan con estas herramientas interesantes que es la química computacional, para que no necesitemos sintetizar una serie de moléculas, simplemente la evaluación a esta escala nos ayuda a avanzar en tiempo para entender estos procesos, cómo está interactuando, en este caso, un trazador con la superficie mineral, ¿verdad? Ese trazador, para este caso, el comercial se está absorbiendo, porque el comercial fue diseñado para yacimientos de arenisca, donde recuerden ustedes que presentaba cargas negativas, pero ahora tenemos yacimientos carbonatados con carga positiva. Si inyectamos ese trazador comercial, se va a absorber, y entonces esa absorción en la superficie mineral va a impactar negativamente en la evaluación de la heterogeneidad. Entonces tenemos que desarrollar este tipo de productos químicos con apoyo de la química computacional, y ya que está validado esta escala, pues viene la parte de síntesis también, ¿verdad? Contamos con una serie de reactores de diferentes tipos, baches continuos, microreactores de alta presión, microondas, ¿no? Y alrededor de toda esta herramienta tenemos un potencial muy importante para la caracterización analítica. HPLCs, tiempo de vuelo, resonancia magnética nuclear de 600, FTIR, en fin, una serie de aparatos que nos permiten a nosotros asegurar, digamos, que las moléculas que estamos sintetizando sean esas que de alguna manera se plantearon en la parte de química computacional. Y también nos ha servido para mantener la calidad de productos comerciales, ¿verdad? Para asegurarle al cliente que los productos que están inyectando sean los que se prometieron inicialmente para los procesos. La parte de caracterización de roca fluidos, o sea, toda esta parte que vimos de ángulo de contacto, de tensión interfacial, la parte reológica, ¿no? Del comportamiento de fases, todo esto lo hacemos a través de equipos. Tenemos tensiómetros convencionales de ultra bajo valor, tenemos tensiómetros o medidores de ángulo de contacto a condiciones de yacimiento, alta temperatura, alta presión, hasta 200 grados centígrados, 10.000 PSI, y tenemos también reómetros que nos ayudan a caracterizar el comportamiento de estas fases, y también de sistemas poliméricos, y también la parte viscoelástica de los geles, ¿no? Contamos con todas estas herramientas. En la parte de, perdón, en la parte de la evaluación tecnológica, esta es la conexión con la industria, con la ingeniería petrolera. Finalmente, nosotros podemos ver una gráfica de tensión versus concentración, o una gráfica de absorción, pero eso no significa, para la ingeniería petrolera, pues está padre, pero pues no define mucho sus procesos. Para eso tenemos que desarrollar las gráficas apropiadas, por ejemplo, curvas de permeabilidad relativa. Todos esos procesos físico-químicos o de fenómenos de superficie está de alguna manera capturada a través de este par de curvas, ¿no? Que cómo se comporta el aceite, cómo se comporta el agua. Si nosotros modificamos la tensión interfacial, esto se va a mover de cierta manera, y entonces aquí es ver si el movimiento como resultado de esa modificación fue favorable o no para la producción de hidrocarburos, ¿no? Otro aspecto muy importante son las presiones capilares. ¿La estamos bajando? ¿No la estamos bajando? ¿Cómo está impactando en el medio poroso? Y después, gráficas, estas sí son relativamente sencillas, de qué beneficio tenemos, por ejemplo, si en la roca inyectamos agua, si inyectamos el tensoactivo, si inyectamos el polímero, ¿verdad? ¿Cuánto más ganamos respecto a la inyección convencional del agua, ¿verdad? Y para eso tenemos esta serie de equipos, que estos son de alta presión, alta temperatura, ¿no? Permeámetros, medidores de presión capilar, la celda PVT para definir el comportamiento termodinámico del aceite, ¿ok? Después contamos también con herramientas como la simulación numérica de yacimiento. Es algo muy importante para nosotros. Primero, reproducir lo que observamos en el laboratorio. Por ejemplo, aquí es la inyección de un polímero en el agua, en un sistema estratificado como el que les mostré en el video. Se observa, por ejemplo, que el agua se va básicamente por el estrato superior, pero si incrementamos la viscosidad del agua, el frente de avance es más como un flujo pistón, ¿verdad? Entonces podemos evaluar esto que está evaluado a nivel del laboratorio, ahora lo tenemos que reproducir con la simulación numérica de yacimiento, ¿verdad? Eso nos da cierto grado de confianza, porque nosotros el modelo numérico que generamos sabemos que sí
toda la parte físico-química, la parte de fenómenos de superficie, comportamiento lógico está capturado en el modelo. Eso nos permite a nosotros entonces hacer estimaciones ya a escala de yacimiento de cómo se movería el agua sola, cómo se movería el agua con el tensoactivo, cómo se movería el agua con el polímero, cómo se movería el agua con el polímero más el tensoactivo, ¿verdad? Entonces nos permite hacer una evaluación no solo técnica de la inyección, sino económica también. Podemos ver, podemos optimizar el tamaño de los baches, ¿no? Cuánto hay que inyectar de cada uno de ellos, ¿no? Qué concentración también, ¿no? Toda una serie de parámetros que se pueden optimizar a través de la simulación numérica de cimiento. Tenemos también la parte de laboratorio móvil, y contamos con sistemas de inyección, ¿verdad? Estos sistemas de inyección nos permiten, pues, inyectar los productos que hemos desarrollado en el yacimiento petrolero. Bien, eh, voy a ser muy breve en dos casos que se han implementado en campo, que es el caso de Acal Cantarell y el caso Poza Rica. Muy breve nada más para que ustedes vean finalmente cómo impacta estos desarrollos que se hacen. Muy bien. El caso del yacimiento Acal de Cantalé es un yacimiento naturalmente fracturado, que comentaba al principio. Se observa una declinación muy importante en la producción, ¿no? Este azul que se ve aquí es una declinación muy importante en la producción. Básicamente, esta es una representación simbólica del yacimiento. El yacimiento actualmente tiene un casquete de gas en donde hay hasta un 60% de aceite todavía disponible ahí en esa parte, y una zona invadida de agua en donde puede haber hasta 80% de aceite todavía disponible en esa parte. La columna roja es donde está el aceite, ¿no? Entonces, extraer aceite de este yacimiento es complejo porque si se dan cuenta, la columna de aceite es muy cerrada. El trabajo de nosotros aquí consiste en reducir esta saturación de aceite en la zona de gas y en la zona de agua, ¿no? Estas gotitas que hay de aceite entrampado todavía en la zona de gas, hay que reducirla, y también en la zona de agua. Entonces, el problema lo voy a mostrar en este video muy sencillo. El problema básicamente es, por ejemplo, el hecho de que la columna de aceite que tenemos disponibles en ese yacimiento sea muy cerrada, muy delgada, digamos, hace que, por ejemplo, el gas que está en la parte superior, cuando alcanza la fractura, se canaliza, y entonces, en lugar de producir aceite, estamos produciendo gas, ¿verdad? Una alternativa tecnológica para reducir esa cantidad de gas y sigamos produciendo aceite es el uso de un sistema espumante. Este sistema espumante, el trabajo es bloquear estos conductos o estas fracturas para reducir la movilidad de este gas hacia los pozos productores. Entonces, el reto es encontrar ese sistema espumante, ¿no? Bueno, pues se desarrolló, y este es un ejemplo. Este sistema espumante, está evaluado a 90 grados centígrados en salinidad de 120,000 partes por millón. Si ustedes se dan cuenta, este es un tensoactivo que no es muy bueno porque durante la formación, o sea, aquí es agua de mar, tenemos el tensoactivo que hace la espuma y estamos inyectando nitrógeno para generar la espuma. En principio, esta espuma debe ser estable para detener el flujo de gas en esas fracturas. Ustedes pueden observar que hay una coalescencia importante de la espuma, se deja inyectar el gas y hay un colapso de la espuma, ¿no? Entonces, esta espuma, en principio, aunque la tecnología está perfectamente identificada de la necesidad, esta condición de la espuma indica que este tensoactivo no es favorable para esa tecnología. Entonces, tuvimos que desarrollar tensoactivos. Por ejemplo, este que van a ver ustedes. Este es un tensoactivo desarrollado por nuestro grupo de trabajo, en la cual ustedes observan que ahora esta espuma es muy estable, ¿no? Es el mismo experimento, 90 grados centígrados, 120,000 partes por millón de salinidad, y observan ustedes que esta espuma es estable. Esta espuma que ustedes ven se probó en campo, ¿sí? Además de que es estable esa espuma, controla el flujo de agua, también reduce la saturación de aceite, ¿no? Tiene tensoactivos, ¿no? Aquí este es un medallón de roca, la cual tiene aceite.
y en principio ese aceite no sale. Pero cuando se coloca la espuma, logramos producir cierta cantidad de extra de hidrocarburos, ¿no? Porque hay tensoactivos disponibles, hay agua disponible en la espuma, ¿no? Y entonces podemos producir ese aceite extra. Esto se llevó a cabo en una plataforma, ¿no? Aquí está la plataforma simbólicamente representada. Se inyectó el tensoactivo. Aquí está la espuma formada, ¿no? En superficie. Se inyecta al yacimiento y entonces, lo voy a mostrar a ustedes la consecuencia de esta inyección. Este pozo donde se llevó a cabo esta prueba, la gráfica, la curva en verde representa la producción diaria de barriles de aceite, ¿no? Entonces, ese yacimiento estaba produciendo 3.500, 3.600 barriles por día, pero cuando el gas se comienza a canalizar, entonces la producción de ese pozo comienza a disminuir, hasta que eventualmente se tengan que cerrar porque se está produciendo tal cantidad de gas que ya no existen las condiciones para controlarla en superficie, ¿verdad? Entonces, la inyección de espuma en ese pozo durante una semana se inyectó, se dejó añejar y se abrió a producción. Ese pozo que ya estaba fuera de operación, se pudo restablecer la producción durante un tiempo importante de 3.400 barriles por día, ¿no? Este es un efecto de algo que se está desarrollando, que se desarrolló para un campo en específico, en este caso, controlar el flujo de gas en el yacimiento y además favorecer la producción de aceite a través de la modificación de las presiones capilares en el sistema, ¿no? Otro caso muy sencillo, rápido, que ya estamos en tiempo, es la inyección de un sistema en un yacimiento petrolero del tipo carbonatado, en principio no fracturado, ¿verdad? Esas son las series de etapas que necesitamos hacer para llegar a probar la tecnología en el campo, ¿no? Inyección de trazadores para ver la heterogeneidad del yacimiento, inyección son trazadores no reactivos, ¿verdad? Que nos permiten evaluar a través de curvas de RTD, de distribución de tiempo de residencia, cómo es el comportamiento de fluidos allá abajo. Una vez que está identificada la heterogeneidad del yacimiento, podemos inyectar trazadores reactivos que nos dan una idea de la cantidad de aceite que está atrapado allá abajo. Y de ahí se hace la inyección de EOR, la inyección de álcali, surfactante y polímero. Y después viene una reevaluación de la cantidad de aceite que se logró extraer a través de la reinyección de trazadores. Todo esto que ven ustedes acá, finalmente, pues tenemos que evaluarlo a través de simulación numérica y yacimiento, ¿no? Todo el beneficio de la inyección del comportamiento de este sistema lo podemos hacer a través de estas herramientas, ¿no? Finalmente, el comportamiento del yacimiento fue muy fracturado, ¿no? Pero esto lo pudimos identificar a través de la inyección de un trazador, ¿verdad? Para capturar la heterogeneidad del medio, ¿no? Bien, entonces, ¿qué beneficio tenemos en la inyección, por ejemplo, de diversificadores de flujo? Si no inyectamos todos los diversificadores, toda la inyección de los fluidos que estemos haciendo van a fluir por la fractura, ¿verdad? Cuando nosotros bloqueamos esos canales altamente conductivos, entonces se diversifica el flujo de lo que estemos inyectando en estas zonas que estaban entrampadas de aceite, ¿no? Entonces, cada una de las tecnologías que nosotros estamos desarrollando, pues la podemos evaluar con la simulación numérica de yacimiento. En este caso, la saturación de aceite residual, la inyección de los productos químicos, la reevaluación de la saturación de aceite residual, ¿no? Que nos da una idea de cómo evolucionó la saturación de aceite en un tiempo inicial, bajó de 22.62% a 2.62, ¿verdad? Bien, entonces, con esto concluyo mi presentación. Básicamente, pues es haberles presentado de manera muy resumida algunos aspectos fundamentales de los procesos de recuperación mejorada, el diseño de estas, la evaluación de estas y finalmente la implementación en campo de estas tecnologías, ¿no? Espero que haya sido del interés de ustedes y bueno, estaré en espera de sus comentarios. Muchísimas gracias por esta excelente conferencia en donde hemos ido desde lo fundamental a la aplicación y en donde creo que nuestro público nos damos cuenta que resolver un problema requiere de un equipo multidisciplinario en donde la química toma un papel preponderante, ¿sí? Fenómenos superficiales, química orgánica, química computacional,
de todos tipos. Muchísimas gracias, doctor. Estos tensoactivos que se inyectan, ¿qué tan amigables son con el medio ambiente? ¿Sí? Sí, bueno, deben ser amigables, ¿eh? Esa es una condición necesaria. Nosotros contamos con el apoyo en la Facultad de Química del área que se encarga de estas evaluaciones y es una condición necesaria que debe de satisfacer para no tener un impacto negativo en la parte ambiental, ¿no? No solo como proceso, sino también en la posibilidad de que pueda ocurrir un derrame, ¿no? Durante su Sí. transporte y manipulación, ¿no? Ese aspecto está considerado. Ok, entonces ustedes cuando diseñan un nuevo tensoactivo, un nuevo modificador espumante, siempre evalúan cuál es su impacto ambiental, ¿verdad? ¿Sí? Exactamente. Sí. Ok, No, no, exactamente. Voy a no. hacer preguntas como más específicas. Sí, adelante. Otra. Dicen, ¿existen reportes de recuperación con nanopartículas poliméricas por estabilización Pickering o Sí, Pickering, creo? Sí. sí, hay. De hecho, hay una gran evolución a través para la nanotecnología y básicamente ha sido consecuencia de que, por ejemplo, como en algún punto lo toqué, la inyección de sulfatos, iones sulfatos. Los iones sulfatos pueden desorber los ácidos carboxílicos o los carboxilatos que le dan la mojabilidad al aceite en la roca. Pero el problema de los sulfatos es que de repente se precipitan y pueden ocasionar otros problemas de incrustación dentro del yacimiento, ¿no? Entonces, una evolución favorable es la sustitución de materiales de este tipo de iones por materiales, por nanopartículas, ¿no? Que tengan ese propósito de desorber los carboxilatos y al mismo tiempo que sean estables en el sistema, ¿no? Gracias. Otra, ¿qué piensa de la recuperación terciaria y sobre todo del uso de polímeros en la EOR, considerando los yacimientos nacionales? Es una necesidad. Digamos, actualmente, eh, y con justa razón, la industria nacional se está moviendo más a tecnologías, digamos, más sencillas, por ejemplo, más sencillas desde el punto de vista tecnológico, ¿no? Pero también eficientes que antes no habíamos considerado. Por ejemplo, algo que está promoviendo la subdirección de la gerencia de EOR de Pemex es, pues modifiquemos nada más la fuerza iónica del agua, digamos, para que entonces tengamos una producción extra de hidrocarburos. En algunos yacimientos eso será una solución muy práctica y económica, pero en otros no hay manera que esto pueda funcionar que por la y estaría limitado, por ejemplo, por la heterogeneidad del yacimiento. Si es un problema de heterogeneidad, entonces tiene que estar acompañado con la inyección de polímeros. Eso es una condición necesaria. La inyección de polímero lo que hará es mejorar la eficiencia del avance de esas cosas que estamos inyectando dentro del yacimiento. O sea, no podemos tener un flujo pistón o lo más parecido a un flujo pistón si no hacemos uso de la inyección de polímeros. Esa es una condición necesaria. ¿Ok? Claro. Hay varias preguntas relacionadas con una preocupación. Se han considerado la utilización de biopolímeros, tanto para las simulaciones como Sí, para sí. el desarrollo? ¿Sí? Sí, biopolímeros, como comenté, la goma, perdón, la celulosa, goma jantana, esos existen, ¿eh? Están ahí comercialmente disponibles. Claro que hay ciertas limitaciones también, ¿no? Porque recordemos que también el yacimiento contiene por ahí bichos, ¿no? Que en un momento dado también Sí, pueden afectar la estabilidad de las estructuras moleculares naturales. Pero claro, bueno, en algunos hemos visto que sí funciona, ¿no? Otra gran ventaja también que estos son no iónicos, ¿no? Y pueden ser claro. aplicados en aquellos yacimientos cuando tiene alta dureza, alta salinidad, ¿no? Porque ellos les afecta menos ¿cómo se llama? El ambiente, la fuerza iónica del medio, ¿no? Claro. Y justo en esa dirección, precisamente hay una pregunta que dice, ¿por qué no se incluyen los parámetros relacionados con la materia orgánica y microbiológica? Sobre todo porque esa microbiológica pues va también a afectar la estabilidad Sí, probablemente de bueno, los. de hecho, yo no lo comenté, pero todas las metodologías que hemos desarrollado, todos los productos que se van a inyectar tienen que estar sometidos a experimentos de estabilidad, que normalmente consiste en añejar, o sea, en poner en contacto los productos químicos con los fluidos del yacimiento, con la roca del yacimiento,
a condiciones de yacimiento y dejar que este sistema, estar monitoreando este sistema, no sé, 5, 10, 9 meses, dependiendo de lo que se estima que pueda permanecer dentro del yacimiento. Entonces, en esas evaluaciones, de alguna manera estamos integrando también el microambiente ahí biológico dentro de nuestras evaluaciones, ¿no? Claro. En esa dirección, alguien pregunta, siendo esto un problema nacional, ¿cuál es la accesibilidad a poder utilizar o recuperar rocas de yacimiento para los Bueno, estudios? ahí, bueno, ustedes sabrán que ha habido cambios en nuestro sistema y ahora actualmente, pues todo esto lo está supervisado, controlado, auditado por la Comisión Nacional de Hidrocarburos, ¿no? Entonces, digamos que para que uno tenga acceso a rocas, aceite, agua, pues sí debe haber una justificación de un proyecto, ¿no? Entonces, que puede ser a través de Pemex o puede ser a través de los mismos fondos que luego se lanzan las convocatorias, ¿no? Pero, sin embargo, a veces eso es complicado, no solo porque, por la disponibilidad, ¿no? Tomar una muestra a veces de roca es muy difícil en el yacimiento petrolero, pero para eso, para darle vuelta a eso, que también nosotros lo hacemos, buscamos rocas con propiedades similares, análogos, ¿no? Entonces ahí hacemos uso de todo el conocimiento que tienen los geólogos. Por ejemplo, no sé, de repente vamos a trabajar en un yacimiento del tipo arenisca de la región sur de México y sabemos que no existe roca. Entonces, con la ayuda del geólogo, ellos tienen bien identificado o bien mapeado, digamos, a nivel nacional, donde pudiera presentar, haber condiciones similares desde el punto de vista litológico que pudieran, pues, ser análogos a esa roca que en principio queremos analizar, con la que queremos trabajar, ¿no? Nos han ayudado mucho para sacar esos análogos. Hay una tercera opción. Si no podemos tener análogos, también existen estándares de yacimiento, estándares, o sea, rocas que se pueden comprar disponibles en el mundo. Nada más que hay que ubicar de esos estándares el que sea más parecido al yacimiento que estamos evaluando, ¿no? Entonces hay disponibilidad también, ¿no? De diferentes formas, ¿sí? A veces, Eh, inclusive, aunque el proyecto sea patrocinado por Pemex o los fondos, puede ser que no existan esas tapones, ¿no? Esas rocas para que pueda uno analizar. O sea, así está la industria, ¿no? Es una condición. Gracias. Dice, además de los tensoactivos, ¿han usado nanopartículas también para poder hacer estas mejoras de tensión superficial, de Sí, fluidos y todas estas cosas? sí, exactamente. Sí, sí se han usado. Lo comentaba hace un momento. En el caso de modificados de mojabilidad, las nanopartículas están sustituyendo al uso de las sales como sulfatos, ¿no? Que, insisto, traen consecuencias también negativas por la incrustación que se observa en el yacimiento. Sí, la tendencia ha sido esa también, incrementar más el uso de nanotecnología, ¿no? Para sustituir a la convencional, ¿no? Cuando tiene problemas. Dice, en la parte de absorción, ¿qué tipos de estudios se están realizando a nivel microscópico? La absorción, bueno, comienza con el análisis de las interacciones, primero con el comportamiento de las moléculas a escala cuántica y después la interacción de la molécula con la superficie, ¿no? La parte computacional nos es útil. Ya en la parte experimental depende, ¿no? Porque, por ejemplo, el tipo de herramienta que utilizamos. Si son tensoactivos convencionales, pues con UV y hacer las diluciones a diferentes concentraciones en el agua y en contacto con la roca. A través del UV podemos seguir la variación de la concentración en el fluido, digamos, y podemos sacar las isotermas de absorción. También estamos haciendo absorción de iones sobre superficies minerales y ahí usamos un cromatógrafo de iones, ¿no? Depende del tipo de tensoactivo, la técnica que usamos, ¿no? Los equipos que usamos. Y eso va en la dirección con esa cartera de equipos de caracterización y de estudios. Viene esta pregunta, dice, ¿qué porcentaje de los requerimientos tecnológicos para el desarrollo de un yacimiento lo puede apoyar la UICIP de la Facultad de Química de la UNAM? Bueno, la unidad de servicios para la industria petrolera es una unidad que está disponible, ¿no?
entendemos que a veces, bueno, realmente aquí siempre la disposición de la alta dirección es que apoyemos, ¿no? Internamente nosotros brindamos apoyo, no solo el área de petrolera, también hemos desarrollado actividades conjuntas con el área de farmacia, con el área de biotecnología, con el área de... Entonces, porque además estos equipos pues se usan para diferentes propósitos, ¿no? Entonces, la unidad está abierta. La unidad está abierta y pues será un placer poderlos apoyar en lo que nosotros podamos. Y solo sería buscarnos, ¿no? Un acercamiento para primero platicar cuál es la intención. A veces, por ejemplo, algo que es normal es que puede haber alguien que puede estar desarrollando productos químicos, pero pues tal vez no entienda, pues tampoco es su obligación, porque para eso hay otros especialistas como el grupo de nosotros, qué parámetros son los que tenemos que medir para ver si ese producto es eficiente o no, es bueno o es malo. Entonces, podemos tener reuniones como para definir cómo haremos cierta evaluación, ¿no? Sobre productos. Y además, algo que también tenemos ya como una base de datos de saber, o sea, a ver, no sé, si a alguien se le ocurre, no, pues yo tengo esta nanopartícula, bueno, pues evaluémosla, ¿no? Pero tenemos un Claro. porcentaje del 5%. Mira, aquí ya tenemos porcentaje de 30%, por lo tanto estamos muy abajo, ¿no? Pero si llega alguien, no, pues tengo 50%, pues está perfecto, ¿no? Porque lo que más que hemos logrado con tecnologías convencionales es del 25 por 30%, ¿no? Entonces, todo ese historial o antecedente que traemos nos ha permitido, pues, saber inmediatamente si lo que se está proponiendo es algo, bueno, que puede mejorar sustancialmente lo que ya existe, ¿no? Porque la idea no es desarrollar por desarrollar, sino que en realidad tenga un aporte en términos de la tecnología, Totalmente. ¿no? Perfecto. Esa es la palabra extraordinaria. En años recientes se ha investigado el uso de microorganismos para recuperación terciaria. ¿Cuál es su opinión? Dado Bueno, que MEOR sí, es un proceso muy amigable. es muy Sí, amigable. De hecho, nosotros hemos trabajado con investigadores de la UAM. De hecho, en conjunto tenemos una patente. Es algo que se sigue, siempre será una muy buena alternativa, ¿no? claro. El utilizar MEOR, ¿no? Eso está vigente, ¿no? Sí, sigue siendo útil. ¿Y es escalable? ¿Se ha escalado? ¿Se ha Sí, escalado? ¿O nada más sí. a nivel de De hecho, investigación? también el IMP ha hecho pruebas a nivel de campo. Bueno, en el mundo existe, ¿no? Ujú, En específico, a nivel nacional, el IMP ha probado en campo y ha demostrado, o mostrado más bien, que ha claro. tenido buenos resultados, ¿no? Entonces, algo que se sigue desarrollando, ¿no? ¿no? Es una tecnología vigente, ¿no? El uso de la MEOR. Muy bien. Hay muchas participaciones felicitándote, pero yo voy a leer una que sintetiza las felicitaciones de todos y que además particularmente la mía. Dice, es un verdadero placer escuchar a un investigador tan completo y con una visión holística de su entorno de investigación hasta la aplicación. Esto resume precisamente el agradecimiento y la gran calidad de lo que nos has compartido. Muchas gracias. ¿Sí? Entonces, con esto vamos a dar concluido esto. Podríamos quedarnos en esas cosas que a mí me encantan. Me tendrían que poner un moderador a mí para moderar, exactamente, porque si no, nos podemos tardar más. Entonces, te agradezco mucho y lo único que quisiera pedirte es que hicieras como una pequeña, después de todas las preguntas y todo, como un pequeño mensaje para concluir la conferencia. Pues muy bien, ¿no? Pues reiterar mi agradecimiento, estimado Nacho, porque este tipo de actividades eh, creo deben de promover más la integración a nivel nacional y eso es lo Así que es. observo que nos hace falta, ¿verdad? Esa es una. Así La es. otra es que siempre los tiempos son difíciles para las personas que nos dedicamos al desarrollo tecnológico, porque básicamente por desgracia, estamos en un país en donde se confía poco de los investigadores, pero también con justa razón, ¿eh? No, no, esto hay que decirlo, ¿no? A veces pienso yo que derrochamos a veces los recursos cuando están y cuando no están nos Claro. quejamos de que no están, ¿verdad? Entonces, esas cosas, de alguna manera, este seminario que hemos tenido el día de hoy es que yo Sí. quisiera compartirles de que cuando ustedes tengan un propósito, las metas muy claras, las cosas se van a dar.
a pesar de todos los problemas que tenemos, a pesar de todos los avatares que de repente hay, ¿no? Creo que cuando uno está enfocado, se puede dar. Y actualmente nosotros, Fernando y yo, estamos en una etapa que creo yo que a través de estos años hemos mostrado de que se puede, ¿no? Y la verdad Claro, estaríamos muy contentos de que esta experiencia de alguna manera que se ha logrado pueda ser útil también para otras áreas. Nos daría mucho gusto, ¿no? claro. De poder compartirla, Gracias. ¿no? Y básicamente es eso, de que los problemas siempre hay, ¿no? Y siempre habrán, ¿no? El asunto es si esto se hace de una manera fortalecida y aún, y en algunas ocasiones tenemos que hacer oídos sordos a esos comentarios que a veces nos afectan y algunos han declinado por esos comentarios, que es una desgracia también. Pero bueno, finalmente la experiencia que tenemos es que vale la pena, ¿no? Vale la pena luchar y hacer las cosas. Al final del día, hay una luz, ¿no? De cosas. Y todos estamos Claro, yo estoy seguramente Fernando también debe compartir esta visión, pero estamos muy satisfechos de las cosas que se han hecho. El impacto actualmente la industria nacional es una industria que está buscando métodos, procesos más eficientes y eso nos obliga aún más a meternos a mayor profundidad en las cosas, en nuestros análisis para darle una respuesta rápida, expedita y ellos puedan tomar decisiones en campo, ¿no? Que eso es finalmente también lo que nosotros hacemos. Entonces, yo sinceramente agradezco a todos ustedes el haberse tomado el día de hoy una hora en este seminario y ofrezco, no sé si, pues seguramente también a nombre de Fernando y del mío, ofrecemos esto para todos ustedes, cuando estén interesados, genial. podemos programar cursos también, si en un momento dado lo podemos hacer, Ignacio. La idea es Sí, promover, claro. ¿no? Si podemos ser algún integrador, Sí, algún enlace entre la industria también, porque la industria que se dé cuenta que muchas de estas cosillas que hemos comentado el día de hoy, tensoactivos, polímeros, pues es algo cotidiano en la industria, ¿no? Tal vez a veces así es. no identificamos esa aplicación, pero justo estamos Bueno, nosotros para apoyar también en un momento dado de que podamos abrir claro, esta tecnología, darle movilidad a nuestra industria nacional, ¿verdad? Tratar de ser un poco más independientes, ¿no? Porque ese es otro problema también que traemos por ahí, ¿no? totalmente. Te agradezco infinitamente y en nombre de la Sociedad Química de México hago el reconocimiento con este diploma. Muchas Entonces, la gracias. Sociedad Química de México, Asociación Civil, otorga el presente reconocimiento y con mucho gusto y placer al doctor Simón López Ramírez por haber impartido la conferencia web Desarrollo de Alternativas Tecnológicas Eficientes para incrementar la extracción de petróleo en yacimientos petroleros, el 11 de agosto de 2021, y el quien firma es el presidente nacional, es el que estoy hablando. Te agradezco mucho y efectivamente esto puede ser un ejemplo muy grande. Te vamos a tomar la palabra porque necesitamos motivar que en lugar de las cosas que decir que la parcial de G con respecto a es la tensión superficial, mejor decir para qué sirve. Y entonces podemos motivar a nuestros alumnos que estudien fenómenos interfaciales, que es el reto y la neta del planeta. Te agradezco mucho y lo único que les agradezco a todos, el público, no se vayan, solamente los invito a las siguientes actividades. Nosotros estamos todos los miércoles, son miércoles de webinar, son webinars de investigación y desarrollo tecnológico como el que hemos escuchado hoy. También hay webinars de educación y divulgación, que son los últimos miércoles de cada mes y también los webinars que hacemos en colaboración, webinars en español, en colaboración con la American Chemical Society. El próximo miércoles es en uno de estos seminarios, que es la generación de combustibles solares mediante procesos fotoinducidos, que será igual como siempre a la 1 de la tarde por este canal. También, y quien lo va a dar es la Premio Nacional, la doctora Miriam Leticia Torres Guerra de CIMAD, y que ella hace 2 años fue Premio Nacional de Ciencias. ¿Sí? También los invitamos a también el próximo seminario de la parte de estos ¿cómo se llama? De divulgación. La doctora Claudia Erika Morales Hernández de la Universidad de Guanajuato nos hablará de su experiencia en la divulgación de la química a nivel media superior. Y en esa dirección, también los invito, por favor, que consulten nuestra página. Está abierto el Premio Nacional de Química Andrés Manuel del Río, edición 2021. Y precisamente como otro de los pilares más importantes, que es, primero,
a acercar la investigación fundamental al desarrollo tecnológico. El otro de los objetivos principales de la Sociedad Química de México es apoyar la labor de los profesores de educación media superior. Por eso este año nos complace anunciar que el Premio Nacional de Química Andrés Manuel del Río también será abierto en la categoría de docencia nivel medio superior. Díganles a sus cuates, ustedes mismos, consulten la página y propongamos candidatos para poder hacer más fuerte el reconocimiento de la química en México. Entonces, lo único que les quiero decir es que me complace anunciar, les decía, la misión de la Sociedad Química de México es apoyar sobre todo, ¿sí?, el desarrollo de los siguientes profesionales que darán justo y que trabajarán para resolver los problemas nacionales. Y por eso para nosotros el premio a las mejores tesis de licenciatura, maestría y doctorado, que se llama Rafael Illescas Frisby, en honor de uno de los fundadores, en la edición 2021, me permito decir cuáles son esta información será subida a nuestra página de la Sociedad Química de México. En la licenciatura, el ganador de este premio es la evaluación y modelado cinético de la extracción de polifenoles y flavonoides durante el proceso de maduración de tequila, efecto del tipo de barrica utilizada, de Walter Manuel Warren Vega, de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Lo que les tengo que decir es que recibimos varias candidaturas, 15 de licenciatura, 8 de maestría, 12 de doctorado, y pasaron por varias etapas con pares, con dos revisores, y después las 3 finalistas fueron sometidas a un comité de evaluación interinstitucional con 5 universidades de México. El premio a la categoría de maestría es el dopaje aniónico de cuprato de litio y su efecto en el desempeño como material católico de intercalación de baterías de ion litio, de Carlos Juárez Yesca, de la Universidad Autónoma Metropolitana. Y en la categoría de doctorado, ¿sí?, es la determinación de los marcadores químicos y relacionados con la actividad leishmanicida de la lantana cámara y desarrollo de un extracto cuantificado, de la doctora Rona Delgado Altamirano, de la Universidad Autónoma de Querétaro, ¿sí? Además, la calidad de las tesis que son sometidas a este concurso cada vez es más importante, por eso el proceso de selección para otorgar el premio ha sido muy complicado. Entonces, para mí, fueron 3 finalistas en cada categoría. Quiero hacer público, y eso estará en la página, los títulos y los nombres de los finalistas de cada una de las categorías, que fueron excelentes, verdaderamente, de calidad, y que para mí es un reconocimiento a esa calidad de excelencia, dar a conocer en la página de la sociedad web los títulos de las tesis y además las instituciones donde se llevaron a cabo estas instituciones. La idea de mostrar esto es ver que efectivamente la convocatoria llega a todo México y a toda la gente que trabaja en México. Por último, ¿sí?, ya nada más lo que le quiero decir es, estén enterados, en nuestro congreso, es muy importante, el del 30 de agosto al 3 de septiembre de 1921, nuestro Congreso Internacional de la Sociedad Química de México en 2021, que es a ritmo de nuevos tiempos. La organización es muy importante, todavía se pueden inscribir, y les recuerdo que las instituciones que están marcadas, eso también está en la página, tienen un 10% de descuento para inscribirse. Ya se cerró la emisión de trabajos, estamos realizando el programa. Tenemos conferencistas de muy alto nivel, definitivamente, desde cosas muy teóricas como la conferencia del doctor Trular, que es la teoría Density Functional Ampere, Density Functional Theory, a cosas muy aplicadas y de gran importancia para México, como es la historia de la geoquímica ambiental del arsénico en las zonas mineras, que es una cosa muy importante para México, y los otros 2 que para mí es un sueño, ¿sí? Así como oímos este seminario, el doctor profesor Javier García Martínez, que es el presidente electo de la International United de Pure Applied Chemistry, de la UPAC, nos va a dar una conferencia para ver cómo desarrollan catalizadores nanoestructurados, y ve cómo desde la investigación fundamental ha creado
industrias para procesar estos electrodos. Entonces, y además, no por nada, también el profesor Pablo Rivera Fuentes y el doctor Guillermo Gambastini también son estos. Los invito. Lo que sí es importante también es que aquellos que estén inscritos al Congreso podrán acceder el lunes 30 de agosto a los diferentes talleres que son muy interesantes, el taller de fotorreacción, taller de emprendimiento para químicos, por dónde comenzar. Esto es muy importante, es otra de las cosas, de los filones que queremos apoyar. Ya no tenemos, cuando salimos de la carrera como licenciados en química o en otra de las ramas de la química, muchas veces ya no tenemos oportunidad de insertarnos a la cosa laboral. Entonces tenemos que emprender, tenemos que crear nuestras propias industrias y este taller nos enseñará como dice él, por dónde empezar. Y la otra que es muy importante y que es para todas las cosas de la química, que sería la parte toda de la minería de datos y todo. Entonces, el taller está asociado con el lenguaje de programación Python básico para ciencias químicas. Inscríbanse y tendrán derecho a escuchar a estos magníficos conferencistas y sobre todo también a inscribirse a estos talleres de gran importancia. Es una cosa muy importante, seguimos trabajando muy próximamente y esa es una de las cosas. También, como nos interesa mucho el desarrollo de la educación en química, lo que hemos separado desde el año pasado, el Congreso de Investigación y el Congreso de Educación y Divulgación. Después del Congreso que terminamos en 3 de septiembre, del 24 al 27 de noviembre de 2021 será el segundo Congreso Internacional de Educación Química en Línea, que lleva como título la enseñanza de la química en los tiempos COVID y su relación con la divulgación, la historia y la filosofía de la ciencia. Justo acabando el Congreso, en la primera semana de septiembre, encontrarán las bases de inscripción, los talleres y las mesas de discusión que son muy interesantes. Nada más que no queremos empalmarlas. Te invitamos a consultar, que es gratuito, y en la página web tenemos el Journal of the Mexican Chemical Society, que es nuestra publicación que se hace en inglés, que está indexada en el JCTCR y es lo que nos posiciona a nivel internacional como Sociedad Química de México. Y el boletín de la Sociedad Química de México, que también está disponible en nuestra página de manera gratuita, y en donde están todas las actividades y conferencias, experimentos, mucha información. Nos interesa mucho que ustedes nos digan qué quieren, ¿sí? ¿Qué deseamos para que nosotros trabajemos para poner actividades que los motiven? Entonces, por favor, les pedimos que se inscriban al canal de YouTube de la Sociedad Química de México y nos digan, nos gusta, queremos hacer esta cosa, es muy importante. Queremos trabajar, dirigir nuestras actividades para una cosa que es nuestro objetivo: recuperar la conciencia de gremio de los químicos. Eso es muy importante y con su colaboración y con sus sugerencias nos permitirá alcanzar en corto plazo este asunto. Muchas de las cosas con descuento, inscripciones, certificados para los webinars y todo, se necesita que sean miembros del SNI, de la Sociedad Química de México, perdón, para que puedan ser acreedores de estos descuentos o de estas cosas. Entonces, es muy importante, tienen que ser socios activos 2021. ¿Cómo debe ser? ¿Cómo te das cuenta? ¿Sí? Tienes que tener la credencial que se te llega cuando pagas tu membresía 2021, que es una credencial verde, ¿sí? Y si no te ha llegado, si ya pagaste, entonces solicítala también al correo que viene en la ¿cómo se llama? En la página web de esto, ¿sí? Quiero dar los agradecimientos a los que han hecho posible la realización de este webinar, al doctor Simón López Ramírez, de la Facultad de Química, que fue nuestro brillante expositor, ¿sí? Sobre todo a nuestros arcángeles que están detrás de todo esto y que no los vemos, que ayudan a que la calidad de esta emisión sea la mejor posible. A la médico veterinaria zootecnista Adriana Vázquez de la Sociedad Química de México y a nuestro gran cuate también, Alejandro Nava, que también es parte de esto y que están atrás haciendo que todo esto sea. Les agradezco mucho, les deseo buenas tardes y síganos, por favor, en nuestras redes. Inscríbanse en el canal de YouTube para que nos digan qué necesitan y consulten todo lo que estamos haciendo. Les agradezco mucho y muy buenas tardes. Hasta luego.